Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline y bienvenidos a nuestro especial de aniversario del canal. Israel con Aline está celebrando 5 años y por eso vinimos a donde todo comenzó, aquí en el Muro de los Lamentos. Y hoy les vamos a contar información inédita sobre una excavación arqueológica secreta e ilegal que se hizo dentro del monte del templo y que buscaba encontrar el Arca de la Alianza. Vamos a descubrir todo lo que hicieron, ver los túneles por donde entraron y averiguar si realmente encontraron o no el Arca de la Alianza. Entonces, si están listas, vamos a empezar. La historia de este lugar comienza hace 3.800 años, cuando todo esto era un área despoblada. Y lo que se podía ver aquí era un montón, llamado el Monte Moriah. Y justamente quien viene a este lugar es nuestro patriarca Abraham, y él viene aquí para sacrificar a su hijo Isaac. Y por la importancia de estos acontecimientos, este es justamente el terreno que el rey David compra para su hijo, el rey Salomón, para que construya aquí el gran templo de Salomón. Y este templo glorioso fue destruido en el año 586 a.C. por los soldados babilónicos y Nabucodonosor. Pero justo antes de que lo destruyeran, entraron para saquear los grandes tesoros del templo, entre ellos el Arca de la Alianza. Y la propia Biblia nos cuenta que estos tesoros fueron llevados a Babilonia. Los babilonios cortaron en pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, así como los soportes y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, los apagadores, las vasijas, los recipientes de incienso y todos los utensilios de bronce con los que se ministraba. El jefe de la guardia también se llevó las copas, los braseros, las vasijas, las ollas, los candelabros, los recipientes de incienso, todo lo que fuera de oro o de plata. ¿Escucharon bien este versículo bíblico? En él hay una lista muy clara de los tesoros llevados a Babilonia, pero en ningún momento en esa lista está el Arca de la Alianza. Y es precisamente ahí donde comienza este gran misterio. ¿A dónde fue el arca? ¿Los babilonios lograron ponerle las manos encima? ¿O como muchos creen, tal vez nunca haya salido de Jerusalén? Ahora vamos a conocer a fondo este misterio. Hay muchas teorías sobre el paradero del Arca de la Alianza. Hay teorías que hablan sobre Aksum en Etiopía, sobre el Monte Nebo en Jordania e incluso en Inglaterra. Pero la teoría más aceptada aquí en Israel es que en realidad el arca nunca salió de la ciudad y que está aquí, detrás del Muro de los Lamentos. Pero ¿sabías que este no es el único Muro de los Lamentos? Si no hay solo un muro, de hecho hay 4. Vamos a descubrir juntos esta historia a fondo y ver su conexión con el arca. Vengan conmigo. Sobre las ruinas del templo de Salomón se construyó el segundo templo de Jerusalén, exactamente en el mismo lugar, pero dentro de este segundo templo el arca no estaba, porque ya había desaparecido. Y después de algunos siglos más,
también el segundo templo fue destruido. Y justamente lo que vemos aquí detrás de nosotras son los restos de este segundo templo. Y lo que hay detrás de estas paredes es justamente el monte Moría, pero también salas subterráneas. Esta pared que vemos aquí es el inicio del Muro de las Lamentaciones, también conocido como Muro Occidental, y el otro lado es el Muro Sur. Entonces ahora vamos a acercarnos más al Muro de las Lamentaciones. Es el más importante de los 4 muros porque es el más cercano al lugar original del Santísimo, el Santo de los Santos, donde estaba el arca, y tenía casi medio kilómetro de largo. Y de ese medio kilómetro hay 4 áreas diferentes que hoy en día todavía son visibles. La primera de ellas es la que vimos antes, que tiene aproximadamente 60 metros y también es la más conocida. Y la segunda está aquí justo a nuestro lado. Más de 600 años después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, por primera vez esta región es conquistada por los musulmanes y ellos suben al monte del templo, exactamente en la cima del monte Moriah, el lugar donde estaba el arca, y sobre él construyen el domo de la roca, la cúpula dorada, y desde entonces prohíben la entrada al monte del templo. Y cuando digo dentro me refiero a las salas subterráneas y a toda la parte detrás del Muro de los Lamentos. Y por eso, durante siglos, nadie pudo entrar en este lugar, hasta que Walter Kilvelius, que es un estudioso de la Biblia de origen escandinavo, creyó haber descifrado el lugar donde estaba escondida el Arca de la Alianza. ¿Y dónde era? En un túnel aquí en Jerusalén, debajo del monte del templo. Y él presenta sus estudios a Parker. Montagu Parker era un oficial del ejército británico y amante de la arqueología. Ellos unen sus fuerzas y preparan una expedición para excavar en Tierra Santa. Y ellos embarcan, pero no hacia Jerusalén, sino hacia Estambul, porque en esa época Jerusalén y toda la región pertenecían al Imperio Turco Otomano. Allí encuentran a algunos oficiales y pagando el equivalente a más de $80,000, logran una autorización especial para excavar en algunas áreas de Jerusalén, no en todas. Y parte de este acuerdo que hicieron es que el 50%, la mitad de todo lo que se encontrara, todos los tesoros, incluidos los tesoros de Salomón, serían entregados a esos mismos oficiales. Y con ese papel, esa autorización parcial, se embarcan en un barco rumbo a la costa de Israel. Ellos atracan en 1909 en el puerto de Jaffa. Sin embargo, no se les permite bajar del barco, porque en ese momento acababa de empezar una peste, una plaga. Había aquí peste bubónica suelta y por eso tuvieron que esperar dentro del barco hasta que pasara esa plaga. Y ahí finalmente lograron bajar y venir a Jerusalén para empezar a trabajar y excavar los subterráneos. Vimos el Muro de los Lamentos desde su inicio, vimos aquí la parte tradicional que es la más famosa y ahora vamos a entrar por estas puertas de vidrio y por ahí entrar a los subterráneos. Jubelio se basó en escritos antiguos y él creía que el arca está dentro del monte del templo, pero no tenía autorización para excavar directamente desde arriba del monte hacia adentro. Pero él sabía de la existencia de túneles subterráneos y creía que subiendo por esos túneles llegaría directo al tesoro de Salomón.
Y nosotras también estamos caminando por túneles. Y ustedes van a ver que en un momento más nos vamos a reencontrar con el Muro de las Lamentaciones original. Lo que realmente quiero mostrarles está aquí. Vengan conmigo. Podemos ver que el muro continúa y de repente hay partes que están hacia adentro y cerradas. Miren aquí, todo esto de aquí. Si miramos hacia arriba, podemos ver que esto aquí es un arco de entrada y que está cerrado con concreto. Esto ha estado cerrado desde hace pocos años. Y todo esto aquí era una de las entradas de los túneles que daban acceso al monte del templo. Y al lado de esta entrada podemos ver allá al fondo a algunas personas orando. Ese punto es el lugar más cercano al que podemos llegar al Santo de los Santos, donde vamos a pasar ahora. Estaremos solamente a 70 metros de la cima del Monte Moriah, el lugar exacto donde estaba el Arca de la Alianza. Vengan conmigo. Vimos antes entradas para el monte del templo y además de esa hay varias otras. Algunas daban acceso a la cima del monte del templo para la explanada y otros túneles daban acceso a los subterráneos. La excavación de Parker y Juvelius por los túneles debía mantenerse en secreto, en sigilo. Sin embargo, eso era una misión casi imposible, ya que era la excavación más grande hecha en Jerusalén hasta entonces. Casi 200 trabajadores cavaron pasajes de un promedio de 1,25 metros de altura para dar acceso dentro de los túneles que estaban sepultados por siglos. Y usaban bombas mecánicas para suministrar aire a los espacios subterráneos. Y vean el relato de una de las arqueólogas que estaba junto con ellos. Vivíamos bajo tierra casi todo el tiempo en que había luz del día. El trabajo continuaba al caer la noche sin parar, a la luz de antorchas y al sonido de canciones entonadas por las trabajadoras. Los túneles eran oscuros y misteriosos y parecían extenderse infinitamente hasta las entrañas de la roca. Y pasaron meses excavando y no encontraron ni oro, ni plata y mucho menos el arca. Y entonces llega el invierno y el clima se volvió muy frío y húmedo. Y además los trabajadores se fueron a huelga. Y por eso se fueron de Israel con las manos vacías. Pero aún no terminó su historia porque regresaron el verano siguiente con un refuerzo más. Trajeron al ingeniero jefe del sistema de metro de Londres, literalmente un especialista en sistemas de túneles. Y trabajaron hasta el invierno siguiente, pero sin mejor suerte. Encontraron muchísimos objetos de tiempos bíblicos, pero no el tesoro de Salomón. ¿Y realmente era un tesoro? Ellos estimaban que el arca, junto con varias bandejas, tazones y otros objetos preciosos de oro y plata, valdrían el equivalente a más de $6,000 millones en la actualidad. Seguimos caminando y de repente llegamos a un piso con piedras gigantescas. Este es el piso original de Jerusalén de hace más de 2000 años. Lo que pasa es que la calle está en una inclinación. Así que caminamos hasta que encontramos esta calle original. Pero lo más sorprendente es lo que está detrás de mí.
esto aquí no es nada más y nada menos que la ladera del monte Moriah. Si allá adentro está su cima, la ladera del monte sigue bajando, así que este es el costado de las rocas originales. Y lo que los constructores estaban haciendo era cortar la ladera del monte para trabajar, para crear la misma apariencia que el resto del muro de los lamentos, del muro occidental. Entonces, si seguimos aquí hacia adentro, llegamos literalmente a la cima del monte Moriah, en esta dirección. Y algo muy interesante que claramente pueden ver aquí es esta entrada. Podemos ver lo que parece una entrada al complejo del Templo de Jerusalén. Lo que vamos a hacer ahora es subir, salir de las profundidades aquí de los túneles, ir hacia la luz y descubrir lo que esta expedición realmente encontró cuando entraron en el área que está prohibido excavar. Vamos. Podemos ver incluso aquí esta placa que dice el pequeño muro de los lamentos. Vengan conmigo. Vean qué especial, nos reencontramos con el muro de los lamentos. Esta es la cuarta y última parte que les conté, y esta parte tiene algunas cosas especiales. Primero, aquí hombres y mujeres pueden orar juntos. Y es una parte poco conocida y por eso siempre está prácticamente vacía. Entonces venimos aquí, cuando estamos, es como tener una parte very important person del muro de los lamentos, solo para nosotros. Y aquí seguimos con la historia de Parker. Ahora estamos en la primavera de 1911 y ese permiso por el que Parker había pagado tan caro para poder excavar en Jerusalén estaba a punto de vencer, le quedaban pocos meses para terminar. Y hasta el momento no había encontrado absolutamente nada relacionado con los tesoros del rey Salomón y mucho menos el arca. Y por eso empieza a desesperarse de verdad y crea un plan realmente muy audaz. Él va hasta el jefe, un jeque que controlaba el monte del templo, y entonces le da una mordida. Y le pide permiso para excavar, no solo por debajo, sino también por encima del monte del templo, entrando directamente. Y ese jeque entonces organiza para que los guardias del monte del templo vayan a participar en un festival musulmán fuera de la ciudad. Entonces Parker sabía que tenía el monte del templo solo para él y que nadie iba a impedirle entrar al subterráneo. Y durante 9 noches, Parker y sus hombres trabajaron en varios lugares de la plataforma, pero sin éxito. Y entonces llegó la 10ª y última noche. Última, porque al día siguiente los guardias iban a regresar del festival. Y tenía que ser de noche porque era completamente secreta. Y ahora Parker estaba literalmente en las últimas horas que tenía para excavar y él estaba sobre el monte del templo. Y él decide hacer algo realmente, si se puede decir, radical, extremo. Él entra en la cúpula de la roca, ve la cima del monte Moriah. Hasta el día de hoy se puede ver el lugar exacto, la marca del sitio donde estaba el arca. Y entonces él empieza a excavar. La cuestión es que todo ese trabajo en la piedra que estaban haciendo empieza a hacer ruido.
y las casas musulmanas que están alrededor empiezan a notar el movimiento de piedras, de picos dentro del monte del templo por la noche, y ellos entienden que había algo como mínimo sospechoso. Y la población empieza a salir de sus casas y a dirigirse hacia el monte del templo. Y Parker entonces empieza a correr peligro de vida porque la población quería atraparlo y acabar con su vida en ese mismo momento. Y entonces Parker tiene que literalmente huir para salvar su vida. Él logra correr, tomar un tren hasta Jaffa y tomar un barco para salir de la tierra de Israel. Y él se va con las manos vacías. Él es la persona que llegó más cerca del lugar del Arca de la Alianza desde que desapareció hace 2600 años. Sin embargo, al mismo tiempo que estuvo tan cerca, él no pudo entrar al lugar para ver si realmente el Arca de la Alianza está ahí o no. Y por eso, hasta el día de hoy, la población de Jerusalén y de Israel cree que el lugar más probable del Arca de la Alianza es justamente detrás de esas piedras, en esos túneles secretos, en esas salas subterráneas. Y el misterio continúa. Puede ser que el arca esté aquí a pocos metros de nosotras, pero realmente solo nos queda soñar que algún día las arqueólogas puedan una vez más entrar en este lugar y tal vez lograr probar lo que Parker no pudo. Y en este mismo lugar donde grabé el primer video aquí del canal hace 5 años, estoy tan feliz de poder volver. Y realmente solo tengo que agradecerles a todas ustedes por todo el apoyo, todo el cariño, todos los mensajes, todos los comentarios, porque realmente es increíble todo lo que ha pasado en mi vida en estos últimos 5 años y realmente es gracias a ustedes. Y también quiero hacer un agradecimiento especial a Moti, que está aquí detrás de la cámara desde el inicio a lo largo de estos 5 años. A mi papá, a mi mamá, a todas las personas que desde el principio nos han apoyado en este proyecto. Así que les deseo a todas ustedes un gran día, un domingo bendecido y nos vemos la próxima semana.